Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Y leemos así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Volvemos a leerlo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. He querido llamar a la meditación del día de hoy el poder de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz es un mensaje predicado aún antes que este pasaje fuese escrito. Jesús mismo lo dijo allá en Mateo capítulo 10, verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que ya Jesús venía hablando acerca de una cruz que tocaba a cada creyente, a cada hijo de Dios llevar. Y algunos han interpretado este mensaje de la cruz como: hoy tengo que estar entonces con mi suegra hasta que Jesucristo venga. Algunos ven a sus esposos como una cruz, y más esposos a lo mejor ven a sus mujeres como una cruz. Pero de cualquier manera, esa no es la cruz de la que el Señor Jesús hablaba. No es la suegra, no son los hijos, no es la esposa ni el esposo. Hay una cruz que cada uno de nosotros debemos llevar, y es justamente de esto que queremos hablar en el día de hoy. En el libro de Lucas capítulo 9, verso 23, nos dice la palabra del Señor: Jesús, anunciando acerca de su muerte, le dijo: era necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho de muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y dice en el verso 23 del capítulo 9: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice el verso 25: porque todo aquel que quiera verso 24, su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria en la del Padre y de los santos ángeles. Así que hay una conexión en esta cruz de la que habla Jesús, y de una muerte que tiene que producirse en nuestra vida, en la que debemos negarnos a nosotros mismos. La cruz es interpretada de diferentes formas, y en el pasaje que estábamos leyendo y en los versos que le siguen, en el capítulo 1, verso 23 de Primera de Corintios, nos dice que este mensaje del Evangelio, este mensaje de la cruz, verso 23, predicamos a Cristo para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Verso 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que el mensaje de la cruz es interpretado de diversas maneras. Y el apóstol Pablo dice que para los judíos es tropezadero. La palabra usada aquí en el griego es escandalón, de donde viene nuestra palabra en español escándalo, y significa tropiezo,
significa trampa, algo que es ocasión de caer, algo que produce caída. Ofensas también puede ser traducido. Un obstáculo que ofende con la implicación de provocar oposición. Y es que ya decía en Deuteronomio capítulo 21, verso 23, que maldito todo aquel que era colgado en un madero. También Gálatas 3:13 nos habla acerca de esto que estaba dentro de la mentalidad judía. Para ellos, que una persona fuese colgada en un madero, que fuese muerto de esa manera, era un asunto bien terrible, era signo de maldición. Así que hablarle a un judío acerca de la ley, para él era totalmente armonioso, para él estaba totalmente alineado. Ellos sabían que la ley había sido entregada para que cumpliéndola pudieran vivir justificados ante Dios junto con los sacrificios. Decir entonces que la cruz era la provisión de Dios para el pecado, que era justamente lo que había dicho Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ellos era un escándalo, y máximo si ese cordero habría de ser colgado en un madero. Así que no podía el judío concebir o entender a alguien, un ser humano como ellos lo veían, que había entregado su vida, que había derramado su sangre, que había muerto de la manera más terrible, porque la muerte en la cruz era la muerte más terrible que podría imaginarse cualquier persona. Era una muerte agónica, era una muerte lenta y era una muerte muy dolorosa. Este mensaje de la cruz también es interpretado como una locura. La palabra del Señor leíamos en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La traducción al lenguaje actual lo traduce de esta manera: hay quienes piensan que hablar de la muerte de la cruz es una tontería, pero los que así piensan, dice, no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí se van a salvar, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. La versión Dios habla hoy lo dice de esta forma: el mensaje de la cruz de Cristo en la cruz parece una tontería para los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. La versión traducción viviente lo dice así: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Así que para aquel que no conoce al Señor, esta locura pudiera ser traducida como una ridiculez, como una tontería. Porque este mensaje de la cruz va en contra de lo que nos enseña el mundo, de lo que se proclama el mundo y lo que practica el mundo. Este mensaje de la cruz nos habla de redención, nos habla no de buenas obras, nos habla de fe. Nos habla de justicia de Dios. Este mensaje choca contra todo lo que proclama y con todo lo que enseña el mundo. El mundo nos dice que tan grande seamos, tan grande y poderoso vamos a ser delante de los hombres. Y el Señor nos dice que entre chicos nosotros seamos, grandes seremos en el reino de los cielos. El mundo proclama el orgullo y la altivez, la arrogancia y la riqueza, y Dios proclama la humildad en el corazón y el sentido de humillación ante nuestro Dios. Así que este mensaje para los gentiles es una locura. Como aquel que no hizo nada ni hubo engaño en su boca pudo morir de la manera más absurda o ridícula. Como aquel que proclamó la verdad podía morir o pudo morir sin una razón legal. Es una locura para aquellos que no conocen
el evangelio, para aquellos que están lejos del mensaje del Señor. Locura para los gentiles, pero para los creyentes, dice, es poder de Dios para salvación. La palabra usada aquí en el griego es dunamis, que significa poder milagroso, significa eficacia, fuerza, ímpetu, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder. Tal es el mensaje del evangelio, que no solamente provoca lo milagroso en los cuerpos de las vidas de las personas, sino que provoca además el milagro más grande del que se pueda tener noticias en el mundo, que es el cambio en el corazón de la vida de cada persona, de cada persona que ha rendido su vida al Señor. La palabra del Señor nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese poder del Señor, ese mensaje de la cruz, cambia el corazón. Y aquel que entonces vivía de manera perdida, de manera corrompida, al ser tocado por el poder de Dios, puede experimentar en su corazón y en su alma una transformación cual ninguna cosa en el mundo creado puede provocar en el corazón del hombre. No lo puede hacer la droga, no lo puede hacer la amistad, no puede hacer ninguna sustancia química, no puede provocarlo nada que haya podido hacer el hombre. Este poder sobrenatural de Dios, el dunamis del Señor, es un milagro que provoca un cambio radical en el corazón de cada persona. Y para nosotros que hemos creído en el Señor, es poder de Dios para salvación. Es tropezadero. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Poder de Dios que lo podemos nosotros experimentar en muchísimas áreas de nuestra vida. Palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3 verso 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos libra de la maldición de la ley, nos ha librado de la maldición de la enfermedad, nos ha librado de la maldición de la muerte y también de la maldición de la pobreza. En lugar de enfermedad nos dio salud, en lugar de muerte nos ha dado vida y vida en abundancia, y en lugar de pobreza Él nos dio las riquezas de su gloria para que nosotros fuésemos enriquecidos. Hay poder en la cruz de Jesús. Había una condenación que pesaba sobre la cabeza de cada persona en el mundo. Y fue justamente la muerte de Jesús en la cruz del Calvario la que nos liberó de todos nuestros pecados. Colosenses capítulo 2 verso 14 nos dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús tomó todas aquellas cosas que nos condenaban como hombres, como descendientes de Adán. Esta palabra usada aquí, toda esa acta de los decretos, eran todas y cada una de las cosas que nos alejaban de la presencia del Señor. Y dice el apóstol Pablo que él anuló toda esa acta de decretos. Había un decreto que había sobre el corazón, sobre el alma de cada creyente, de cada persona alrededor del mundo.
Y esa acta de decreto decía así: porque toda alma que pecare, esa morirá. Y esa acta de decreto nos condenaba a estar separados eternamente del Señor. Pero dice la palabra del Señor que Él tomó esa acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio, la quitó en medio de nuestra vida, la quitó de en medio de nuestro hogar, la quitó en medio de nuestro futuro. El Señor la arrancó de nuestro corazón, la arrancó de nuestro entorno. Y dice la palabra del Señor que entonces la clavó en la cruz. Allí en la cruz donde estaba la maldición, allí en la cruz donde estaba la condenación, porque Jesús se hizo por nosotros maldición. Y no solamente esa sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros, el Señor la quitó de nuestra vida, sino que dice el verso 15, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Teníamos un problema con el mundo, teníamos un problema con la carne y teníamos un problema con el diablo. Pero el Señor nos dice en este día que hay poder en la cruz de Jesús. Aquello que nos condenaba ya no nos condena. Aquello que nos atraía del mundo ya no nos atrae. Porque nosotros somos crucificados para el mundo y el mundo nos es crucificado para nosotros. Pero no solamente eso, sino que aquello que nos perseguía, que nos atormentaba, que nos enfermaba, que nos esclavizaba, aquello que tenía la autoridad sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias y sobre nuestras finanzas, ya en el día de hoy no es posible que permitamos que pueda atormentarnos, ya que el Señor ha quitado a todos los principados, a todas las potestades, toda autoridad, todo dominio, porque Él tomó todo aquello que nos era contrario y lo clavó en la cruz, triunfando por nosotros. Él nos ha liberado del poder y de la autoridad del mal. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué entonces permitimos que Satanás toque nuestra familia, toque nuestras finanzas? ¿Por qué lo permitimos? La Escritura dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y Dios está esperando que podamos tomar la autoridad que Él nos entregó en la cruz del Calvario. Él está esperando que cada hijo pueda levantarse en fe y creer que lo que Él dijo es verdad. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio. Hay un mensaje de poder, hay un mensaje de autoridad, hay un mensaje profético que Dios ha puesto en nuestros labios. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros nos levantemos en autoridad y declaremos y decretemos en el nombre del Señor que antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de la cruz del Señor Jesucristo. El mensaje de la cruz es poder, dunamis del Señor, un poder milagroso que transforma nuestras familias, que transforma nuestras vidas, que transforma las finanzas, que transforman el cuerpo nuestro con un poder sobrenatural que produce lo milagroso, que le da capacidad para hacer cosas que antes ni nos imaginábamos. Por eso es que pudo decir el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La cruz nos proveyó no solamente eso, libertad y autoridad del mal, sino que nos remite todos los pecados y nos libera de la culpa del pasado, del poder del pecado en el presente y de la condenación del pecado en el futuro. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 5 verso 1, justificado pues para con Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser justificado significa que ya Dios no te culpa de pecado. Ser justificado es que ya Dios no te señala como pecador. Ser justificado es que Satanás no te puede señalar tu pasado, porque tú has sido perdonado, porque tú has sido limpiado, porque tú eres una nueva persona en el Señor. La cruz de Jesús te redime. Efesios capítulo 1 verso 7 dice: en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de los pecados. Ser redimido significa que tú eres propiedad del Dios viviente, que tú eres hija e hijo del Dios viviente, que Satanás no tiene poder sobre ti, que tú tienes autoridad sobre él. Él no tiene autoridad sobre tu familia. Él no tiene autoridad sobre tus finanzas. Él no tiene autoridad sobre tu corazón. En tu corazón manda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ser redimido significa que tú eres propiedad del Dios Altísimo. Ser redimido significa que Él te compró con un precio, y ese precio es un precio altísimo. La palabra del Señor nos dice: quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Tú fuiste comprada y comprado con un precio demasiado alto. Jesús fue lacerado, Jesús fue escupido, Jesús fue golpeado, Jesús puso sobre su cabeza una corona de espina. ¿Sabes para qué? Para comprarte. ¿Sabes para qué? Porque te ama. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que estés con Él en la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque hay un precio altísimo que tenía que ser pagado y Él lo pagó por ti. La cruz nos reconcilia con el Señor. Colosenses capítulo 1 verso 21 nos dice que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo cosas malas, pero ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de sangre. Cuando el cuerpo de Jesús pendía en la cruz del Calvario, su cuerpo era una demostración del amor de Dios. Y allí, mientras que su cuerpo colgaba en el madero, Él reconciliaba a la humanidad con Dios. Él nos ha reconciliado. Estamos reconciliados con nuestro Dios. No somos enemigos en nuestra mente. La cruz del Señor hizo que nuestro Señor Jesús se convirtiese en nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4 verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La cruz de Jesús es el vehículo que el Señor usó para ponernos a la diestra del Dios Altísimo. Alguien que pudiese compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras soledades, de nuestras luchas y de nuestros problemas. Estás pasando en estos tiempos, tiempos angustiosos, tiempos de tristezas, tiempos de soledad, tiempos de incomprensión. Yo quiero recordarte que Jesús fue abandonado por sus discípulos, fue traicionado por sus amigos. El mismo Padre tuvo que quitar su rostro de Él cuando moría, y Él tuvo que clamar: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es este el tiempo en el que tú tienes que acercarte a Él confiadamente al trono de la gracia, porque tienes un sumo sacerdote provisto en la cruz que se compadece de cada una de las cosas por las cuales tú estás pasando.
¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas con tu esposa o tu esposo? ¿Tienes una situación difícil? Déjame decirte, tienes un sumo sacerdote, alguien que está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Alguien que está diciendo noche y día: yo morí por ella, yo morí por él. Padre, envía la palabra de liberación para mi hijo. Esta palabra, el poder de la cruz, es locura para los que se pierden. Para nosotros, poder de Dios, porque es el sacrificio perfecto de Dios. Nos convenía este cordero santo, sin mácula, sin mancha ni arruga. Era el cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz de Jesús fue el vehículo para el cual el Espíritu de Dios pudiera venir al corazón de cada uno de nosotros. El Señor lo dijo de esta manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. La muerte de Jesús en la cruz ha provisto para cada creyente el milagro más glorioso que puede experimentar cualquier ser humano sobre la tierra, y es el ser el receptáculo, el ser el templo, el ser el lugar, la habitación del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Se imagina, hermano, ser nosotros el templo del Dios viviente? Algunos no hemos considerado esto con suficiente responsabilidad y vivimos de la manera más impúdica, de la manera más irreverente. Y sin embargo, el Señor le ha placido hacer de este nuestro cuerpo el templo del Dios viviente. Yo soy templo del Dios viviente. Por eso es que cuando Dios está en mi vida, yo puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios ha provisto en el poder de la cruz un ejemplo máximo a seguir. Dice la Escritura, primera de Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Algunos quieren el evangelio sin sufrimientos. Algunos quieren un evangelio a la medida, sin luchas y sin problemas. Y sin embargo, la Escritura nos enseña que Jesús le dijo esto a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. No importan las tormentas que se levanten a tu alrededor. No importan los leones a los cuales tengas que enfrentar. No importa si el horno de la prueba ha sido calentado 7 veces. En el fuego Dios estará contigo. En la tormenta caminarás sobre las aguas. Y en medio de los leones Dios tapará la boca de todos aquellos que te quieran hacer el mal. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dunamis, poder milagroso. ¿Cómo recibimos los beneficios de la cruz? Romanos capítulo 5, verso 2. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entramos en los beneficios de la cruz por la fe, creyendo a Dios que justifica, rindiendo nuestro corazón al Salvador y sirviendo y siguiendo a Dios cada día, tomando nuestra propia cruz.
Lucas 9, verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque la palabra de la cruz es locura. O diría la versión Dios habla hoy. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Para aquellos que se justifican a sí mismos, para aquellos que descansan en sus propias obras, para aquellos que creen que haciendo bien van a encontrarse con el Salvador, van camino a la perdición. Para aquellos que creen que la sangre de Jesús no es más que una tontería, para estos es perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios.